Ya chicos, entonces les decía que, bueno, solamente se han conectado dos. Bueno, buenas tardes, les decía, por ahí el señor Leonardo escribió, buenas tardes. Ya, la última clase, o sea, el último domingo que nos conectamos antes de las elecciones estuvimos viendo una clase de historia, ¿verdad? Creo que acabamos ya la unidad de historia o la unidad que nos había quedado de historia. Ya terminamos de ver todos los temas. Entonces, este domingo nos tocaría ver pues lengua y literatura para avanzar también con el contenido de la clase. Como ustedes habrán visto en los grupos, la licenciada ya comunicó que van a arrancar las evaluaciones. Entonces, por lo tanto, a mí me toca pues compartirles cuáles son los temas sobre los cuales van a estar basadas las evaluaciones. En este caso, como estamos viendo hoy lengua y literatura, les voy a compartir esos. Y para los de estudios sociales, se los pongo en el Classroom o pues sí, se los pongo en el Classroom porque yo creo que ya a partir de esta semana ya arrancan las evaluaciones. Entonces, aquí, en cuanto a lengua y literatura, las preguntas son obviamente relacionadas a los temas que hemos estado viendo. Tenemos que, entre los primeros temas que vimos, fue acerca del reportaje, cuál era la estructura del reportaje, vimos los marcadores textuales del reportaje también, ¿verdad? Bueno, en base a todos los temas que hemos ido viendo, he sacado ciertas preguntas. Aquí solo hay 9 como preguntas directas, ¿verdad? Ustedes las van a tener que resolver y se las voy a poner en el Classroom para que las suban como tarea. Entonces, en la primera tenemos qué es el reportaje. Eso lo vimos también en una de las primeras clases luego de las evaluaciones anteriores. Yo les comentaba, ¿verdad?, que el reportaje es un tipo de texto informativo, argumentativo también, en donde pues el autor se dedica un tiempo a buscar información, referencias y pues elabora, ¿verdad?, este documento con el objetivo de informar a las personas que lo van a leer sobre un tema de interés y pues abarcando un tema específico, ¿verdad? El reportaje obviamente lo podemos ver principalmente en televisión, ¿verdad? En noticieros, en revistas también, y también hay de todo tipo, abarca un montón de temas, es decir, todos los temas que sean de intereses para las personas que están escribiendo el reportaje, y tiene como finalidad informar y argumentar, ¿verdad? Dentro de lo que estuvimos revisando acerca del reportaje, también yo les explicaba cuál era la estructura que seguían estos reportajes. Entonces, aquí en la segunda pregunta es justamente eso, ¿cuál es la estructura del reportaje? Acá hay otro más del reportaje en la 6, en la 5, ¿cuáles son los tipos de conectores textuales? Aquí en los conectores, marcadores. Ya, que eso también lo revisamos junto con el tema del reportaje, vimos acerca de los marcadores textuales en el reportaje. No sé si se recuerdan, pero eran todo este tipo de palabras que nos servían para el momento de redactar, poder estructurar o organizar bien todas las ideas que tenemos, y también palabras que nos sirven para conectar dos ideas o también hacer conexiones entre párrafos. Entonces, habían organizadores textuales, este tipo de palabras que, por ejemplo, para párrafos de introducción puede ser em, para comenzar, por aquí tengo algunos ejemplos, déjenme buscar. Aquí tenemos, puede ser para empezar, para comenzar, pueden ser alguno de cierre, palabras como para concluir, para terminar, en conclusión, en resumen, finalmente. Pueden ser también para dar como continuidad en nuestra redacción, pueden ser palabras como a continuación, seguidamente, así pues. A eso se referían los marcadores textuales, ¿verdad? Y en el caso de los conectores, eran palabras que nos servían para conectar justamente dos ideas. Qué sé yo, por ejemplo, si quiero hacer una relación de causa y efecto entre dos ideas, puedo utilizar conectores como, por ejemplo, por qué, dado que, considerando que, a causa de, ¿verdad?
con el propósito de, por consiguiente, por lo tanto, de modo que, por lo cual, en consecuencia. Todo este tipo de palabras son conectores. En este caso les daba ejemplo para hacer relaciones de causa y efecto, pero hay muchos más, ¿verdad? Que yo en la clase se los mostré, ¿verdad? Les mostré unas tablas donde estaban ahí los conectores, los marcadores textuales. La pregunta 3 nos dice qué es la escucha selectiva. Esto también lo vimos. Decíamos que la escucha selectiva es, pues, veíamos la diferencia entre oír y escuchar, ¿verdad? Que oír es la capacidad natural de nuestro oído para percibir los diferentes sonidos y obviamente escuchar implicaba que nosotros pongamos atención a eso que estamos oyendo de tal manera que entendamos algo, ¿verdad? Ahí está la diferencia. Y en el caso de la escucha selectiva, yo les explicaba en la clase que este tipo de escucha pues es algo que se entrena, es una capacidad que se entrena y que consiste básicamente en que nosotros podamos de todo lo que estamos escuchando, podamos discernir y quedarnos con los puntos que más nos interesen a nosotros, ¿verdad? Esa es la escucha selectiva, o sea, de todo el contenido nosotros seleccionamos ciertas cosas que nos parecieron más importantes o relevantes. De eso se trata esta escucha selectiva, ¿ya? Tenemos también en la pregunta 4 dice, en una exposición oral, los tipos de introducción pueden hacer referencia a, y esta va de la mano con la escucha selectiva. En la clase donde se tocó el tema de la escucha selectiva, también hablamos acerca de la exposición oral. Y pues bueno, en este caso la pregunta nos dice los tipos de introducción. Yo les decía que cuando ustedes tengan que presentarse o tengan que hacer alguna exposición, como manera de introducción pueden utilizar diferentes como métodos, diferentes formas para que la introducción sea pues como mucho mejor. Entonces pueden hacer referencia a una anécdota, obviamente relacionada al tema sobre el que después van ustedes a hablar, pero pueden hacer referencia a una anécdota, hacer referencia a algún chiste o algo gracioso, pueden hacer referencia también a un hecho histórico o también a un hecho o un evento de la actualidad. Todo esto con el objetivo de que llamen la atención o capten la atención pues de su audiencia o del público que los está escuchando, ¿verdad? En la 6 nos dice ejercicio de marcadores textuales. Incluso yo les mandé un taller que está en el Classroom, donde tenían que seleccionar cuáles eran como los conectores o sí, cuáles eran los conectores que se tenían que utilizar o en cuáles estaba siendo utilizado correctamente el conector y no, ¿verdad? Ese tipo de ejercicios son los que van aquí en la pregunta 6. En la 7 nos dice cómo surge el teatro griego. Estos ya son temas que recién vimos, que se dio hace unas 2 semanas. Estuvimos viendo el teatro griego y también estuvimos viendo la comedia griega, ¿verdad? Entonces de ahí vienen estas preguntas. Yo les conté toda la historia del surgimiento del teatro. Sé si recuerden también por ahí, les estuve comentando de que al principio se realizaba un ritual al dios del vino, que pues se llamaba Dionisio, ¿verdad? Entonces en ese entonces este dios era muy venerado por la mayoría de las personas en Grecia, de modo que se realizaba un ritual bastante grande que posteriormente fue evolucionando en una festividad. Ya dejó de ser un ritual, se convirtió en una festividad y dentro de, como parte, digamos, de estas festividades o de estos rituales, habían personas que realizaban mímicas para poder entretener al público que estaba ahí en las festividades. Entonces, a partir de ahí surge esta forma de hacer teatro y pues es el origen propio del teatro. También nos dice en la pregunta 8 cuáles son las características de la tragedia griega. Si recuerdan, a partir del teatro griego surgen dos géneros importantes, que está dos subgéneros dentro del teatro, ¿verdad? La tragedia por un lado y la comedia por otro lado. Cuando vimos sobre el teatro griego, yo también les presenté bastante información acerca de la tragedia griega, ¿verdad? Entonces estuvimos viendo ahí cuáles eran las características. Decíamos que una característica importantísima de estas tragedias es que siempre terminan en un final fatal, ¿verdad? Que era un final triste, un final de fatalidad. Normalmente el personaje siempre era un héroe o una persona como de renombre en la sociedad que se enfrentaba a situaciones difíciles, iba a tener que pasar por
tomar decisiones y al final siempre terminaba en el peor final que se puedan imaginar. O sea, eran características básicas de una tragedia, ¿verdad? Y por otro lado tenemos la estructura de la tragedia en la última pregunta, que es la 9. En la estructura vimos que yo se las presenté también, dentro de la diapositiva incluso está la estructura, aquí ya se las va a nombrar igual. La estructura de la tragedia era prólogo, párado, estacismo, episodios y éxodo, ¿verdad? Y ahí estuvimos viendo pues qué significaban cada una de estas palabras. Entonces, sobre todas estas preguntas de aquí, resumen todo el contenido que hemos estado viendo pues en estos mesecitos. Entonces, está ahí resumido todo el contenido en estas preguntas y es sobre lo cual va a ser la evaluación. Entonces, esto por el lado de lengua y literatura, ya les digo, se los voy a subir como asignación. Para responder las preguntas pueden utilizar sus apuntes, si es que han ido tomando apuntes en las clases, o los que se les haya quedado de los que yo les he explicado, o pueden revisar también los videos de las clases que se han subido al canal de YouTube, o el material que yo les he compartido a través del Classroom o de los grupos de WhatsApp. Igual, y si tienen alguna duda al responder alguna de estas preguntas, pueden también escribirme para poder revisarlo, ¿ya? Entonces esto, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿No? Ya, entonces si no hay preguntas, vamos a avanzar con contenido de la materia. Hoy día nos tocaría ver lengua, como les había dicho, entonces ya les voy a compartir las diapositivas del tema de hoy. Bueno, entonces el tema del día de hoy, continuando con lo que hemos estado revisando, el día de hoy vamos a ver acerca de la literatura de la Roma clásica. Si recuerdan un poquito, los últimos temas que hemos estado viendo han sido sobre la literatura clásica de Grecia, ¿verdad? Vimos el teatro griego, la tragedia y la comedia griega. Entonces, ahora nos vamos a la literatura de la Roma clásica. Para los que tienen pues su libro, como siempre les digo, en la página 98 está la información acerca de este tema, y para los que no tienen su libro, igual aquí en las diapositivas yo les trato de poner todo el contenido del libro para que vayan igual tengan, ¿verdad? Tengan el material a la mano. Entonces vamos a arrancar. Ya. La literatura romana, como nos dice ahí en la diapositiva, es aquella que se desarrolló, obviamente, en la antigua Roma. Desde su surgimiento, alrededor del siglo VIII a.C., hasta su decadencia, que fue cerca del siglo V después de Cristo, y que se escribió y se escenificó fundamentalmente en latín. Entonces, esta literatura romana también la vamos a encontrar con el nombre de literatura latina. Y no hace referencia a latina de Latinoamérica, sino a latina porque justamente la mayoría o en todas las obras de esta literatura romana fueron escritas principalmente en latín, que era el idioma oficial de pues, la antigua Roma.
La literatura latina se caracteriza por un inmenso poder tanto de imitación como de asimilación. Únicamente en el caso de la sátira y también y en la historia, dice, suele hallarse su real originalidad. Sin embargo, el hecho de que la literatura latina haya tenido su origen en la imitación no hace de ella un producto cultural desdeñable. Bueno, esto es lo que nos dice el libro. ¿Por qué nos dice que tiene su origen en la imitación? Es que justamente esta literatura romana, o sea, el tema justamente lo revisamos después de la literatura griega, porque esta literatura romana empezó imitando todo lo que se hacía en la literatura griega, ¿verdad? En el teatro griego. Entonces, el teatro griego sirvió como base para la creación y el inicio de esta literatura romana, y al inicio, al principio, en el surgimiento de esta literatura, únicamente lo que se hacían eran traducir las obras de estos dramaturgos, ¿verdad? Griegos, las más principales, las traducían al latín. Entonces, simplemente estas obras en latín eran una traducción de las obras que en realidad se habían creado en la antigua Grecia. Y por lo tanto, el inicio de esta literatura es eso, es una imitación o una copia de la literatura griega. Pero posteriormente ya empieza a desarrollar pues ya su propia identidad y ya empieza pues a tener un poco de ya de originalidad propia y se convierte también en una literatura clásica sumamente importante, ¿verdad? Ya, eso como a manera de introducción, vamos a seguir. Aquí tenemos, como les decía, se conoce también como literatura latina justamente porque las obras estaban escritas en el idioma latín, incluso, como les decía también, la mayoría de las obras de tragedias y comedias griegas se traducían al latín, y esas se consideraban las primeras obras de esta literatura romana. Dice, bueno, para no hablar yo solita, a ver, alguien de los que está conectado que pueda colaborar con la lectura. A ver, está conectado. Bueno, Leonardo creo que no tiene audio porque hace un ratito escribió. Bueno, tenemos al señor José, al compañero Giordano y al compañero Jackson. ¿Alguno de ustedes puede, por favor, ayudarnos con la lectura? Aló, me escucha, no sé si valga el Sí, audio. Aló, sí lo escuchamos bien. Leonardo, sí lo escuchamos bien. ya ahorita. Introducción. Ya. El latín era la lengua oficial del Imperio Romano y todas las lenguas romanenses europeas provienen del latín. Permaneció con la lengua culta para el estudio de las humanidades hasta el siglo XIX y hoy en día es la lengua oficial de la Santa Sede. La literatura latina se divide en dos grandes grupos indígenas: aquella literatura romana previa a la influencia griega e imitada, que comprende a copias y traducciones del griego, y a toda la producción como marca e influencia de los actores de la Grecia clásica. Ya, muchas gracias Leonardo por ayudarnos con la lectura. Entonces, así como nos leía el compañero Leonardo, tenemos que, eh, bueno, la idea principal de aquí a la introducción es lo de latín, ¿verdad? Que este era el lenguaje oficial de todo este antigua Roma, de todo el Imperio Romano, y pues obviamente todas sus obras de esto que se conoce como la literatura romana iban a estar escritas en su lenguaje oficial, que era el latín, y que como ya les decía, por eso se conoce también como literatura latina, ¿verdad? Em, por ejemplo, encontramos la comedia latina, la lírica latina, esas dos principalmente, que son también las que nos menciona el libro, o sea, van a tener esta terminación de latina. Nos dice que este latín permaneció como lengua culta para el estudio de las humanidades hasta el siglo XIX y hoy en día se considera la lengua oficial de la Santa Sede. A la actualidad
pues el latín creo que ya es considerado una lengua muerta y es porque ya las personas no, no hablan el idioma. O sea, creo que también a ustedes creo que vimos algo de lengua y cultura hace ya algunas clases y ahí vimos algunos idiomas que con el paso del tiempo han ido quedando pues como en el olvido, sin personas que lo practiquen, de tal manera que llega un punto en que estos idiomas se vuelven en lo que se denominan como lenguas muertas, ¿verdad? Que ya no hay personas en el mundo que las hablen. Entonces, a la actualidad el latín es una de esas lenguas y sí es la lengua oficial de la Santa Sede, que es todo esto que tiene que ver con la Iglesia Católica, ¿verdad? Tenemos también la literatura, ya nos dice también que la literatura latina se divide en dos grandes grupos. Vamos a ver más adelante que tiene como ciertas etapas todo este proceso de la literatura latina, ya los vamos a ver, pero sí que el primer periodo consistió únicamente en copias, ¿verdad? Copias o imitaciones de la literatura griega que simplemente se traducían y pues ya era producción ya romana, pero era prácticamente una traducción de lo que se había escrito ya en Grecia, ¿verdad? Ya. Nos dice también, la literatura latina se caracteriza por un inmenso poder de imitación y asimilación. Esto es lo que ya les decía hace un ratito. Em, Vamos a la siguiente. Ya, entonces aquí también nos vuelve a decir esto de la influencia y es que a partir de aquí nace el origen de esta literatura romana. Nos dice, la literatura romana está muy influenciada por la cultura griega. Sin embargo, logró adaptar los géneros griegos a los valores y tradiciones de la cultura romana. Es decir, lo que hicieron estos primeros escritores de la literatura romana es, pues obviamente, ver consumir todas estas producciones que se estaban haciendo en la antigua Grecia y que sirvieron como base para después, para ellos, pues para escribir sus obras. Lo que hicieron fue ver cómo eran estas obras y luego adaptarlas a su contexto, es decir, tal vez las obras tenían el mismo, sería el mismo trasfondo, pero de repente ellos cambiaban los personajes a personajes pues ya de ellos, ¿verdad? Personajes de su sociedad. Igual también los problemas o las situaciones a las que se enfrentaban estos personajes también cambiaban un poco por la diferencia de culturas, ¿verdad? Nos dice también las artes escénicas, especialmente las cercanas a la comedia, estaban muy desarrolladas antes de la llegada de la cultura griega y es por ello que la comedia tiene mayor peso que la tragedia, al contrario que en Grecia. Si recordamos, en la antigua Grecia, lo que más predominaba era la tragedia. La tragedia griega era como lo más importante y habían también obras de comedia, pero en su mayoría los dramaturgos, o sea, las personas que escribían estas obras de teatro, principalmente escribían tragedias. O sea, eso fue como que lo que caracterizó a esta literatura griega, ¿verdad? Pero en el caso acá de la literatura de Roma clásica, no se escribían tanto tragedias, o sí, no se producían tanto tragedias, sino más bien ellos, los escritores de Roma clásica, se concentraron más en la comedia. Entonces llegaron a desarrollar las obras de comedia mucho más que las de tragedia, y pues digamos que su representativo sería esta, justamente la comedia latina. En el libro nos dice, por ejemplo, que la comedia latina fue uno de los primeros géneros desarrollados en Roma y los actores de estas comedias caracterizaban personajes griegos que vivían en Grecia y que también vestían como griegos, pero que hablaban en latín y además recreaban situaciones del contexto romano. Así es como eran las primeras comedias. Como les decía, eran como una copia de lo que se hacía en Grecia, pero las iban adaptando. Por ejemplo, dice que en los personajes usaban personajes que vivían en Grecia, que incluso vestían los personajes como griegos, pero que hablaban el latín y también las situaciones que recreaban, las situaciones a las que se enfrentaban los personajes, eran situaciones del contexto romano o de la cotidianidad romana. ¿Ya hasta ahí tienen alguna pregunta?
¿No? Nada. Bueno, entonces vamos a seguir. Tenemos ahora cuáles son las características. Entonces tenemos aquí varias, vamos a ir leyendo, les voy a ir explicando una a una de estas características. Primero tenemos dependencia de la literatura griega, esa ya estaría como por demás decirles porque ya se los he venido repitiendo desde que empezamos, ¿verdad? Porque justamente el origen de la literatura romana es esto, ¿verdad? Dependían en gran manera o estaba influenciada por la literatura griega. Tenemos acá tenemos también, ya, tenemos también lo que nos dice acerca de las base mitológica, es que la mayoría de las obras en literatura romana tenían esta base mitológica, igual en la literatura de Grecia que vimos. Por ejemplo, yo le subí como taller la leyenda de Edipo Rey, ¿verdad? Que era una como de las obras más representativas de esta y tenía como base, ¿verdad? Los personajes, tenía algo de mitología. Igual acá en la literatura romana también las obras, o sea, sus personajes estaban muy relacionados o tenían bases mitológicas. Está, por ejemplo, ya les voy a también a subir, así como les subí de la literatura griega, les voy a subir de la romana, pero por ejemplo aquí en el libro hay algunas obras donde se ve justamente este ejemplo de la mitología romana dentro de las obras o de la base mitológica dentro de las obras. Otra característica dice gran extensión en el tiempo. También tenemos desarrollo de otros géneros, además de los tradicionales. Y aquí pues habla principalmente que lo que les decía, se dejó a un lado la tragedia y se empezaron a desarrollar otros géneros, como el caso de la comedia, de la lírica también, de la sátira, también muy reconocida dentro de la literatura romana. Y se respondían a intereses políticos, ideológicos, muchas de las situaciones o contextos en las que se iban a desarrollar los personajes eran justamente en estos contextos en donde se buscaba como un poco ridiculizar a ciertos personajes públicos, a ciertos políticos y también estaba un poco alineado a ciertas a ciertas ideologías como teorías clásicas que se conocían en ese tiempo, que pues ellos lo tenían como verdades. Entonces, en base a ello también se empezó a elaborar muchas obras que explicaban, digamos, estas teorías. Y también nos dice preferencia por los géneros didácticos y por un lenguaje sobrio y austero. ¿Cuál más? Ya, eso con respecto a las características básicas. Por acá tenemos los periodos. Tenemos que esta literatura romana pasa por 3 periodos que son como los más destacados de todo el proceso de la literatura romana, desde cómo se originó hasta cuando ya como que fue su decadencia. El primer periodo se conoce como periodo antiguo, fue el 214 hasta el 70 a.C., después vino la época clásica, o también se conoce como la época de oro, hasta la muerte de Augusto en 14 después de Cristo, y por último la época posclásica o la época de plata, que fue desde el año 14 hasta el año 130. Entonces, en cada una de estas épocas hubieron diferentes representantes que fueron escritores que pues sobresalieron y también cada una de estas épocas se va evolucionando esta literatura romana. Entonces, en la primera tenemos el periodo antiguo o arcaico, dice, coincide con el momento que Roma se pone en contacto con Grecia y lo toma como modelo, convirtiéndose en heredera directa y difusora de su arte. Entonces, este primer periodo es todo el periodo de tiempo, todo el proceso en el que inicia esta literatura romana, como ya les decía, imitando gran parte de la literatura que se había escrito en Grecia.
Dice que los principales representantes fueron Plauto, Terencio y Enio. El segundo periodo, que se conoce como la época de oro, fue, digamos que, la época más sobresaliente de toda esta literatura, porque se producieron una mayor cantidad de número de obras. Dice que fue la época de Cicerón, abarcó el tiempo de las guerras civiles, el reinado de Augusto, época donde Roma alcanza su esplendor y las más altas expresiones artísticas, tanto en prosa como en verso, y permite una enorme riqueza y flexibilidad en cuanto a sus obras. Dice que los principales representantes fueron prosistas o escritores de prosa, estuvo Julio César, Cicerón y Tito Livio. Y en cuanto a la escritura en verso o los poetas, estuvieron Cátulo, Lucrecio, Virgilio, Horacio y Ovidio. Y en la última época o el último periodo, que es el de la Edad de Plata, dice que pues este fue un periodo donde hubo malestar y también agitación social. La literatura perdió la perfección y la sencillez clásica que la había caracterizado durante el periodo anterior, ¿verdad? Y dice, se caracteriza por permitir la expresión retórica y ornamental, así como la concisión y el epigrama, todo lo cual, a ver, ya, todo lo cual se encuentra en la obra del filósofo y dramaturgo Seneca y en los escritos del historiador Tácito. ¿Y quiénes fueron sus representantes? Tenemos a Seneca, Petronio, Plinio el Viejo, Quintiliano, Retórico y Cornelio Tácito. Ah, sí, cierto. Vayan poniendo presente en el chat para ya se va a acabar esta reunión para poderles pasar su asistencia. Ya, y ahora un poco de cuál fue su producción literaria o cuáles fueron las principales obras que se crearon en este periodo y los autores como más relevantes de estas producciones. Tenemos que, como les decía, en primer lugar, las obras que tuvieron mayor producción fueron obras de comedia, ¿verdad? La comedia latina fue uno de los primeros géneros desarrollados en Roma. Y bueno, esto ya les comenté que los actores normalmente eran personajes griegos que vestían incluso como griegos, pero que hablaban en latín y también se recreaban situaciones romanas. Entonces, en el teatro, dice imitación del teatro griego, pero solo en el campo de la comedia, porque la tragedia no fue tan, digamos que no fue tan no se produjo tanta comedia, tanta tragedia acá en la literatura romana, sino es que solo se tomó la comedia como referencia a la literatura griega, del teatro griego. Entonces tenemos en la comedia que hay algunos representantes. Por ejemplo, está Plauto. Plauto es uno como de los más famosos en esta comedia romana. Plauto es el primer poeta cómico latino en tiempo y en importancia. Dice, bueno, el libro nos menciona aquí como un genio cómico de primer orden, y él escribió pues una de las comedias más destacadas de todos los tiempos, que tiene el nombre de Anfitrión. Dice que es una de sus comedias más destacadas y presenta un tema recurrente en la comedia latina, que son enredos o confusiones. Entonces, aquí como que nos da un breve como resumen de qué se trata esta obra del Anfitrión, que es una de las más famosas, o en este caso acá en la diapositiva también hay otra que es Auluralia. Nos dice que esta retrata por primera vez en una obra literaria la figura de una persona que es pues avaro y que cuida celosamente sus monedas de oro.
Y en el caso de la obra que nos menciona el libro, la obra se llama Anfitrión y en el libro incluso hay un pequeño fragmento, pero nos dice que en el Anfitrión, dice, a continuación podemos ver cómo Almena, que era la esposa de Anfitrión. Anfitrión era el personaje principal de la obra y Almena era su esposa. Dice, Almena, esposa de Anfitrión, queda totalmente confundida al ver a su esposo regresando de la guerra. Ella cree que recientemente ha estado con su esposo sin saber que se ha tratado realmente del dios Júpiter metamorfoseado en Anfitrión. Entonces, si ven aquí también un poco de lo que les decía de la base mitológica que tienen pues toda esta literatura, ¿verdad? Voy a buscar la obra completa del anfitrión o de las otras que vamos a revisar para podérselas pasar y que ustedes la puedan leer así como el anterior con Edipo Rey, para que ustedes puedan leer y tener algo de ejemplo de esta literatura de la que estamos hablando. Ya se va a acabar la sesión, ya les mando otra para terminar rápidamente el tema. Ya. En el caso de Terencio, él nació en Cartago, que es una ciudad al norte de África. Bueno, este señor fue vendido como esclavo al senador romano, quien le proporcionó tanto educación y pues también le dio libertad, ¿verdad? Aunque fue vendido como esclavo, este gobernador romano, este senador romano, lo educó y también le dio libertad, o sea, no lo trató como esclavo. Terencio era amante de la cultura griega, murió muy joven cuando regresaba de un viaje justamente a Grecia, y de su legado se reconocen 6 obras, de las cuales 4 son imitaciones de Menandro, pero se alimentan de la personalidad pues, del autor, de Terencio, lo cual dice, a la cual las hace referencia. En sus obras se destacan el refinamiento lexical y la agudeza al momento de caracterizar cada uno de sus personajes. Y entre sus obras se destacan La mujer de Andros, La suegra, El que se atormenta a sí mismo, El eunuco, Formión y Los adelfos. Todas estas obras son las más representativas de este autor que se conoce con el nombre de Terencio. Entonces aquí en la diapositiva igual nos dice sus obras más importantes, dice Los hermanos, La suegra, El que se atormenta a sí mismo. ¿Y cuáles eran las características de sus obras? Dice, trata de proyectar el comportamiento del ser humano y la manera en la que puede solucionar su problemática. Utiliza un lenguaje refinado y elegante, como nos decía también el libro, ¿verdad? Se destacaba por su refinamiento lexical, o sea, su lenguaje refinado, y la agudeza al momento de caracterizar cada uno de sus personajes. Entonces, este sería el último. Para la siguiente clase de lengua y literatura vamos a estar viendo la lírica latina. Esta es la comedia latina. Vamos a estar viendo la lírica latina y algunos autores de la lírica latina. Y también vamos a revisar la épica latina y vamos a estar revisando la Eneida, que creo que es una de las obras romanas como que más conocidas, la Eneida. Entonces, esa es la que vamos a estar revisando. La voy a conseguir también para descargarla y podérselas compartir para que la puedan leer. La obra completa tal vez no, pero sí un resumen. Ya, ¿no tienen ninguna pregunta o tienen alguna duda al respecto? Algo que haya quedado. Hola, Bueno, profesora, buenas tardes. buenas tardes. ¿Cómo está? Dígame, José, dígame. Ya, es que tengo una pregunta. Sí, adelante. Yo, yo me matriculé hace 2 semanas, entonces estoy un poco retrasado, lo que se puede decir. Ajá. Entonces quería saber cómo me puedo poner al día. Ya sí, como dice que fue hace 2 semanas, o sea, prácticamente desde enero más o menos ya estuvo.
matriculado. Sí, antes de las elecciones, sí. Ah, ya. Ya entonces las clases se suben al canal de YouTube. Entonces ahí puede revisar las clases que se hayan subido desde donde usted se matriculó y ponerse al día con esas clases. Las clases se suben con fecha y también ahí están pues los títulos, ¿verdad? Lengua, todas las materias que usted ve. Entonces puede de esa Ah, manera ya. como que revisar el contenido. Igual también en el Classroom, no sé si ya está en el Classroom. No Ya, tengo en la eso. página del colegio, déjeme,